Empiezo mi presentación con un dato un poco impactante. Gracias. En el 2025, el 75% de los trabajadores sanitarios dejarán su profesión. Este dato lo publicaba el grupo de comunicación Forbes en marzo de este año. Con estas cifras, lo primero que se te pasa por la cabeza, si no eres un profesional de este área, es ¿y qué vamos a hacer? Entre esos profesionales se encuentran especialistas en psiquiatría, psicólogos, cuidadoras, cuidadores, profesionales de la terapia ocupacional. Quizás la pregunta adecuada sería, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar más y mejor en redes europeas con profesionales sanitarios, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales? ¿Cómo podemos conseguir más apoyo de las instituciones de la Unión Europea que siempre quedan tan lejos para los cuidados de la salud mental a nivel local, regional, nacional, a nivel europeo? La pandemia ha dejado unas secuelas que son todavía palpables, no solamente en el conjunto de la población europea y en quienes ya sufrían problemas de salud mental antes, sino también, y de esto se ha hablado un poco esta mañana, en los profesionales que trabajan en la provisión de estos servicios. Quienes, muchos de ellos, quizás hoy aquí, se vieron retados a ejercer su labor en unas condiciones muy distintas, que requirieron a veces de mucha creatividad y de una gran resiliencia para poder continuar trabajando en una realidad que de repente era completamente diferente. Así lo reflejan algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que en un informe que ha publicado recientemente en el mes de septiembre, declara que durante la pandemia y en el sector sanitario, más del 80% del personal de enfermería declaró haber sufrido algún problema de salud mental. Esa creatividad que mencionaba, que quizás nace desde el entendimiento de lo esenciales que son estos servicios para las personas usuarias y de cómo podría afectarles su interrupción, adquiere aún más un valor añadido, un valor mayor, cuando es compartida con otros profesionales, en espacios dedicados a conectar con quienes en otro país de Europa están enfrentando retos parecidos. A esto se suma el valor, que también es un valor añadido, de intercambiar buenas prácticas y de apoyarse en otros profesionales con quienes, además, se crea un vínculo, se forma una comunidad. Es esta sensación de pertenencia, esta gestión del conocimiento colectivo del sector, la que aumentó considerablemente en nuestra organización durante la pandemia. Los profesionales de las organizaciones miembro, que forman parte de ella, con quienes trabajamos, así nos lo trasladaron. Y diréis, bueno, ¿por qué nos cuentas todo esto? Pues porque esto forma parte de a lo que nos dedicamos en la Plataforma Europea para la Rehabilitación. Una red europea con sede en Bruselas, Bélgica, allá arriba donde se deciden esas cosas que no se sabe muy bien qué son. Es una plataforma europea formada por 28 organizaciones de 19 países, sin ánimo de lucro, países europeos, pero ahora también tenemos un socio de Estados Unidos, así que estamos muy internacionales. Y todas estas organizaciones que son miembros son proveedoras o prestadoras de servicios de alta calidad para personas con discapacidad. Y entre ellas trabajamos con organizaciones que trabajan con salud mental, por ejemplo, la Fundación Rey Ardiz. La salud mental es, como digo, una de las áreas de trabajo sobre las que nos centramos en EPR. Y lo hacemos de distintas formas. Por ejemplo, a través de conferencias como esta o este evento que hemos organizado hoy,
con el objetivo de dar a conocer nuestra organización, EPR, pues un poco más hoy en Zaragoza, en España y otros días en otras zonas de Europa. Impulsar la colaboración con entidades que trabajan en servicios para personas con discapacidad o en servicios para personas con cualquier problema de salud mental. Y también lo hacemos para aumentar la sensibilización y para crear estos espacios de intercambio entre profesionales que nos parece que son tan válidos y que tienen un valor muy añadido a la hora de trabajar en el tema de la salud mental. En EPR también trabajamos en salud mental gracias a un grupo de trabajo formado por nuestros miembros, expertos en la materia, muchos de ellos psicólogos, trabajadores sociales, otros responsables de recursos humanos dentro de sus organizaciones que desarrollan las estrategias de calidad, como la que veremos ahora después, y de cómo pueden trabajar mejor sus profesionales y ejercer su labor. Y a ellos les informamos sobre iniciativas europeas. Entre ellos promovemos este intercambio de buenas prácticas, las cuales recogemos y luego difundimos y publicamos a nivel europeo, se las trasladamos a la Comisión Europea, que es este órgano de gobierno que tenemos en Europa, y también hacemos visitas de estudio, como podéis ver ahí, de trabajo y también hay ocio, en las que podemos visitar organizaciones miembros de EPR, podemos ver en primera persona cómo trabajan los profesionales, cuáles son las herramientas de las que disponen, cuáles son sus servicios, y en las visitas siempre creamos este espacio de intercambio que como digo, tiene mucho valor. Hoy me gustaría compartir un ejemplo concreto de una actividad que hicimos durante la pandemia de forma espontánea, porque no estaba pensada y no era parte de nuestro programa anual, y que tuvo muy buen resultado. Junto con los miembros de nuestro grupo de trabajo de salud mental, organizamos un seminario en línea sobre cómo prestar esos servicios de salud mental durante la pandemia de forma digital. Muchas organizaciones socias de nuestra red, EPR, no tuvieron la posibilidad, y seguro que muchos de los profesionales aquí tampoco, de planificar con antelación cómo iban a continuar dando esos servicios cuando ya habían cerrado el acceso a sus centros, tanto para ellos como para los usuarios. Algunos profesionales y algunos centros en Europa dejaron de recibir financiación de un día para otro, ya que esta financiación va ligada a que el centro esté abierto y los usuarios puedan ir. Esto implicó que muchos profesionales se vieran en dificultades económicas y que muchos usuarios se vieran privados de servicios que son esenciales para su desarrollo, su educación y su rehabilitación. Añadiendo también una carga muy importante de estrés a las personas que viven con los usuarios, que son las familias que sufrieron, y lo hemos hablado esta mañana, y que constantemente pues están ahí a pie de cañón para apoyar, que se vieron desbordadas durante la pandemia. En ese seminario en línea compartimos buenas prácticas de Irlanda, de Grecia, de Portugal y de España sobre distintas herramientas y distintos tipos de servicios que se podían prestar durante la pandemia y que eran interesantes en ese momento compartir con otros profesionales. Así tratamos temas de educación y terapia en línea, digitalización de servicios de salud mental, cómo reconectar el cuerpo y la mente en tiempos de incertidumbre, la educación psicológica para lidiar con estrés y ansiedad en momentos donde hay una realidad muy distinta, el importante rol de los asistentes personales. Una importante parte de nuestro trabajo en EPR lo hacemos en Bruselas en alianzas con otras organizaciones europeas, como por ejemplo la Organización Salud Mental Europa o la Alianza Europea de Salud Mental y Trabajo. Con ellas realizamos una labor de incidencia a nivel europeo e intentamos sensibilizar sobre la importancia de la salud mental en Europa. En EPR también trabajamos
no solamente con profesionales en publicaciones o a nivel político, pero también con profesionales en tareas más prácticas financiadas por programas europeos, como son los proyectos europeos. Y actualmente formamos parte de un proyecto que se llama DABIN, en el que actores de teatro y expertos en salud mental trabajan juntos para desarrollar técnicas de doblaje y que personas con problemas psicosociales puedan mejorar sus capacidades de relacionarse con el entorno. Esos son algunos de los ejemplos de cómo desde EPR trabajamos la temática de la salud mental. Pero, ¿qué puede hacer Europa, no? Cuando miramos a la Unión Europea, ¿qué rol, qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo se puede mejorar el sector? Pues la Unión Europea puede lanzar iniciativas o propuestas legislativas a nivel europeo, puede invertir en proyectos como ese que os he mencionado, que a través del trabajo conjunto de profesionales de distintos países se consiga ayudar a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, pero también la inversión que hay en las temáticas de salud mental, también los servicios que se dan a los usuarios. Y además, desde Europa se puede también invertir y sensibilizar sobre un aspecto que es muy importante, o creemos que es muy importante cuando hablamos de salud física y mental, que es la prevención. Durante la pandemia, y esto se ha hablado extensamente esta mañana en las primeras ponencias, un gran número de personas en Europa se vieron afectadas por algún problema de salud mental. En especial, dos grupos de la población fueron los más afectados: las mujeres, ocupantes del mayor número de puestos de trabajo en primera línea de la emergencia sanitaria, y también los jóvenes. El 64% de jóvenes en Europa, entre 18 y 34 años, estuvieron en riesgo de caer en depresión durante el año pasado, debido a la falta de empleo, de perspectivas en el plano educativo y, por tanto, dificultades económicas que impulsen el desarrollo de su plan de vida. Quizás el peor dato, y de él también hemos hablado esta mañana, es que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes en Europa también. Hemos mirado a los datos españoles, pero estos son de Europa. Estos datos los recoge una resolución del Parlamento Europeo, de la Coalición de Salud Mental y Bienestar. Hay música. Está bien. De la Coalición de Salud Mental y Bienestar, que indica que la salud mental no tiene la misma prioridad en la agenda europea que la salud física, que ha estado privada hasta ahora de suficiente financiación en Europa, que necesitamos más personal cualificado y mejores condiciones de trabajo para los profesionales, ya que así en el 2025 podamos seguir teniendo personal sanitario, que pueda seguir ayudando a cubrir las necesidades que tiene la población europea en la actualidad. Esta coalición del Parlamento Europeo ha trabajado intensamente para proponer una estrategia europea en salud mental, una iniciativa europea que sea solamente en salud mental. Y la resolución, como decía, también ha sacado a la luz pues, esta importante crisis en salud mental que hay en Europa y la importancia, y así se recoge en el documento, que tiene el compartir buenas prácticas para superar los futuros retos. Además, el Parlamento Europeo señala que la Comisión Europea, que es ese órgano ejecutivo de gobierno de las instituciones, debe tener en cuenta en el futuro las consecuencias en salud mental que acompañan a cualquier crisis sanitaria, que quizás en esta ocasión pues, no se habían previsto. Pero, ¿y entonces qué se está haciendo desde Europa? Recientemente, la Unión Europea ha publicado una estrategia europea de cuidados, lo que implica un salto, tengo como por todos lados, implica un salto en el reconocimiento de la importancia que tienen los cuidados en nuestra sociedad, en la importancia y el reflejo que tienen en el funcionamiento de la economía de todos los países en nuestra sociedad actual, ¿no?
Y sobre todo, y esto se ha mencionado también esta mañana, por lo que no voy a profundizar mucho, 3 minutos, la repercusión en la jornada laboral, pero si era muy corto, la repercusión que tienen los cuidados en la jornada laboral de quienes trabajan, pero también de quienes cuidan, y la mayor parte de las personas que ejercen estos cuidados son mujeres. También se ha publicado una Estrategia Europea de la Discapacidad, que ya había una antes, se la han renovado, es para los próximos 10 años, y ahí se incluye la salud mental de forma transversal junto con los servicios de desarrollo de vida independiente, integración de servicios en la comunidad, etc. Hace 15 días, la presidenta de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, presentó cuáles son sus líneas de programa para el año 2023, el año que viene. Y en ellas, finalmente, anunció que habrá una nueva iniciativa europea sobre salud mental. Por lo tanto, ese trabajo de incidencia que se ha ido realizando y del que hemos participado en ocasiones a través de conferencias y publicaciones, pues va a ver la luz. Además, el año que viene se ha propuesto como el Año Europeo de la Salud Mental. ¿Qué significa un Año Europeo de la Salud Mental? Pues se trata de lanzar una campaña europea de sensibilización, invertir en proyectos locales que promuevan el intercambio de conocimientos entre distintos países de Europa e influenciar para que todos los países que pertenecen a la Unión Europea incluyan la salud mental en su agenda política. En EPR, pues, trabajaremos con nuestros miembros para que esta iniciativa de salud mental incluya y se centre en los retos que tiene, pues, el campo de la salud mental en Europa y a nivel nacional. Iremos recogiendo prácticas, seguiremos intentando conectar con más personas aquí en Zaragoza y en el resto de España y de Europa, y pasar a la Comisión Europea pues cuáles son los retos actuales a nivel de servicios y de profesionales y cómo se puede trabajar en coproducción conjunto con los usuarios para que estos servicios sean de la mayor calidad posible. Muchas gracias.